pues siempre se te mira como alguien raro, ¿no? Y puedes incluso dar miedo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que usted no ha podido responder todavía? ¿Por qué el por qué? ¿Por qué nos planteamos preguntas? Comenzó a hablar a los 7 meses y a leer a los 2 años, y ha cursado simultáneamente en la Universidad de Navarra 3 carreras: filosofía, ciencias químicas y teología. Es más conocido como el egiptólogo más joven del mundo y que todos le hemos podido ver en televisión, en aquel programa Crónicas Marcianas de Javier Sardá. Y ahora Carlos Blanco publica su primer libro, Mentes maravillosas que han cambiado el mundo. Hoy aquí es un placer recibir a Carlos en los estudios de Periodista Digital. Carlos, bienvenido. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. A ti siempre. Lo primero que queríamos preguntarte, más allá del libro, de lo que tú hayas estudiado, es una curiosidad que tenemos al tener el placer de hablar con una persona como tú. ¿Cómo se da cuenta un niño a los pocos años de edad de que es distinto, de que algo es diferente a sus compañeros de clase, ¿no? Bueno, yo creo que la vida misma te obliga a darte cuenta de ello. O sea, porque, por ejemplo, si tú vas al colegio, a la escuela primaria, y tus intereses no son los mismos, y cuando vas al recreo, al patio, no te llama la atención, por ejemplo, jugar al fútbol, sino que quieres hablar con los profesores o quieres preguntar, pues a veces la vida misma te fuerza a darte cuenta de que eres distinto. Todos somos siempre distintos, pero es verdad que hay gente a lo mejor que, bueno, pues sigue unos comportamientos más comunes. ¿Es difícil adaptarse a eso? Bueno, a veces sí es difícil porque, claro, cuando alguien es diferente, por mínimamente diferente que sea, y en cualquier aspecto, no solamente en lo que es el estudio o la inteligencia, pues siempre se te mira como alguien raro, ¿no? Y puedes incluso dar miedo, ¿no? Hay gente, a veces me decían que hay gente que no me quería hablar porque dice, a ver si vas a hablar de un tema y se va a ver que yo no sé de este tema y por eso no quiero hablar contigo, ¿no? Digo, hombre, si yo hiciese eso, pues realmente no sé si sería tan brillante como luego la gente dice o los medios de comunicación, porque entonces no me estaría adaptando a todas las personas y estaría siendo un soberbio, ¿no? Y bueno, en su libro Mentes maravillosas que cambiaron el mundo, ¿qué condición cree que tiene que tener una mente humana para convertirse en maravillosa, ¿no? Eso es lo que nos bueno, preguntamos muchos. claro, esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que en el último capítulo, que es justamente todos podemos ser una mente maravillosa, ahí hago hincapié en esa cuestión, ¿no? Decir, bueno, es una mente maravillosa, yo pongo varios casos. Primero, ¿es una mente maravillosa, por ejemplo, un niño prodigio? Pues puede que sí, puede que no. Pongo el caso de William James Sidis, que fue un niño prodigio de principios del siglo XX en Estados Unidos, que fue a Harvard a los 11 años y que no logró aportar nada. Otro caso, Hugo Grocio, padre del derecho internacional, que también fue un niño prodigio. ¿Es un niño prodigio una calculadora humana? Por ejemplo, hay un sudamericano que calcula la raíz 13 de un número de 100 dígitos en menos de 1 minuto y medio. Pues es asombroso, pero yo creo que no. Todas esas mentes han tenido una característica común, que es el inconformismo con lo que había en su tiempo. Es decir, un cuestionamiento que se llama crítica, ¿no? Y yo creo que la mentalidad, la cultura occidental, sobre todo desde la Ilustración, se basa en la crítica. Juan Antonio Cebrián decía que todos los días se nos van una docena de genios sin que tengamos noticias de ellos, ¿no? Es una pena, yo creo que es una de las grandes tragedias, ¿no? Yo, vamos, de hecho en un futuro lo he hablado, me gustaría, claro, lo que pasa es que para esto pues siempre uno tiene que buscar financiación o crear empresas para ello, una fundación en la que a los grandes talentos, que realmente hay muchísimos en Latinoamérica, en África, en Asia, en zonas más desfavorecidas, se les diese la posibilidad, por supuesto, de estudiar en los mejores centros occidentales, en Harvard, en Cambridge, en el MIT, en Oxford, pero con un compromiso de luego volver a sus países, alcanzar acuerdos con esos países para que esas personas desempeñasen cargos en la administración, en puestos relevantes, que realmente levantasen esos países, ¿no? Porque claro, hay un gran problema que es la fuga de cerebros, ¿no? Que Occidente y el mundo no solo tras la colonización hemos esquilmado esos países de recursos, sino que a veces robamos su capital intelectual. Hubo una época en la historia que es el Renacimiento, en la que se puede decir que todo, como se puso todo en orden para ver lo que había y de ahí en adelante y dar nuevos pasos, ¿no? ¿Cree que hace falta ahora un nuevo renacimiento con toda esta vorágine del último siglo XX? Fue un no parar, ¿no? De avances. ¿Cree que hacía falta un vamos a pararnos un momento, ver lo que tenemos y a ver a dónde vamos? Entonces yo ahí estoy de acuerdo contigo. Es que sabemos tanto, pero en el fondo luego
tenemos tan poca capacidad de procesamiento que realmente necesitamos un poco de calma, ¿no? Decir, bueno, Sí, sí, vamos a vamos a relajarnos parar. un poco, porque hoy en día uno va a internet y, por ejemplo, pues en Google, ¿no? Y pone cualquier cosa. Tienes tanta información que realmente eso se puede llegar a procesar, pero luego, sin embargo, vemos, por ejemplo, en España la educación no va bien, ¿no? O sea, nos han dado muy mala nota en el informe PISA. Entonces, ¿qué falla que a la vez tenemos tanta información y luego, sin embargo, llega tan poca? O luego tenemos una opinión pública tan poco crítica en ciertos aspectos. ¿Hace falta el conflicto para que la humanidad avance? A veces, tristemente, se necesita esa especie de punto de negatividad para que uno produzca algo intelectualmente. Es así, yo creo que no necesariamente. Pero si algo positivo tiene eso es que, por ejemplo, hoy en día quien tiene que tomar una gran iniciativa y en que tenemos que poner mucha esperanza a nivel intelectual es justamente en el tercer mundo, que está en una época de depresión, de miseria, de desigualdad, y entonces ahí la gente y las cabezas pensantes pues intentarán dar vueltas para ver cómo pueden encontrar soluciones. Y cuando esas partes ya lleguen a estar desarrolladas, bueno, yo creo que en la historia y en la humanidad siempre va a haber puntos de negatividad que nos van a obligar a pensar. Detrás de una mente maravillosa que sea de un hombre, siempre hay una gran mujer. Una vez estuve en la conferencia de un premio Nobel, que es el Nobel de Química, Peter Agri, en el 2003. Justamente le menciono porque es un hombre que fracasó escolarmente y tuvo una nota, y luego premio Nobel, ¿no? Descubriendo las acuaporinas en 2003. Y yo estuve en una conferencia y luego tuve oportunidad de hablar con él. Y él contó la anécdota de un premio Nobel americano que iba con su mujer y paró a echar gasolina y la mujer le dijo, bueno, mira ese hombre de ahí, es famoso porque ha salido en la televisión, no sé qué. Dice, sí, pero él no ha ganado el premio Nobel como yo. Y le dijo a la mujer, cuidado, si yo me hubiese casado con él, él habría ganado el premio Nobel y no tú, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que usted no ha podido responder todavía? Y lleva tiempo planteándose. Bueno, hay muchísimas, pero yo diría esa. ¿Por qué el por qué? ¿Por qué nos planteamos preguntas? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué a veces, y también otro tema, por qué la violencia? ¿Por qué el hombre ha tenido que generar, el ser humano, mecanismos violentos para relacionarse con otros seres humanos y para progresar, en vez de una cosa que parecería como más evidente, que es la cooperación? No sé, puede parecer ingenuo, pero a simple vista parecería más lógico que si cooperas puedes progresar más que si te enfrentas, ¿no? Pues no lo sé.